Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les doy la bienvenida a este video, cuyo objetivo es que aprendamos sobre los impuestos. Todo esto en un marco académico, dentro del espacio académico de derecho tributario. Hoy hablaremos sobre los impuestos indirectos, identificando su clasificación desde el orden nacional, departamental y municipal. Los invito a ver mis videos anteriores en la lista de reproducción de derecho tributario, donde hablamos sobre los impuestos directos, contamos un poco sobre la historia de los impuestos y allí podemos contextualizar un poco más sobre este gran tema de los impuestos y los invito a que ahonden en esto. Ahora sí, pues empecemos. Inicialmente es muy importante recordar un poco la clasificación general de los impuestos. Tenemos impuestos directos que se definen de acuerdo con el nivel de ingresos de cada persona y se pagan por medio de los trabajadores mediante su salario o los empresarios por medio de sus ganancias. Recordemos que estos impuestos gravan directamente la renta o la riqueza de una persona. Pero hoy nos vamos a centrar en los impuestos indirectos. Entonces, la gran diferencia entre impuestos directos e indirectos es que los segundos se generan de acuerdo con el consumo de una sociedad, de un país. Estos se pagan, a diferencia de los directos, por los ciudadanos mediante el consumo que generen de algún producto o servicio y es recaudado por las empresas que venden estos productos o servicios. Algunos de ellos son el impuesto de IVA, los impuestos especiales como el alcohol, tabaco, gasolina, que en este video pues entraremos a explicarlos a detalle. Muy bien, entonces iniciemos recordando qué es un impuesto. Un impuesto es una prestación en dinero o en especie exigida por el Estado a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Estos impuestos tienen en cuenta directos e indirectos. En los indirectos vamos a empezar a definir cada una de sus características. La primera es que se graban sobre los bienes y servicios consumidos. Son implícitos en las personas naturales o jurídicas y la responsabilidad jurídica se genera de manera indirecta. De este modo, no afectan directamente los ingresos del consumidor, sino que por el contrario se generan por el consumo y son recaudados por las empresas. La clasificación de estos impuestos indirectos se genera de la siguiente manera. Tenemos impuestos de orden nacional, impuestos de orden departamental y tenemos unos impuestos de orden municipal. Empezaremos a definir cada una de estas clasificaciones. Empecemos con los impuestos indirectos de orden nacional. Empecemos a recordar que los impuestos de orden nacional son aquellos que están regulados por medio de las leyes y tienen cobertura en todo el país. Por ello, se recaudan mediante la DIAN y son emitidos por el Poder Ejecutivo del país, por lo cual se hace necesario que pasen por una aprobación del Congreso de la República. Aplican a diferencia de los impuestos departamentales en la medida de que estos se establezcan para todas las personas naturales o jurídicas. Y en este momento en Colombia tenemos los principales impuestos indirectos de orden nacional, el GMF o gravamen a los movimientos financieros, el impuesto sobre las ventas IVA y el impuesto nacional al consumo. Ahora bien, tenemos también los impuestos indirectos de orden departamental. Estos son emitidos por ordenanzas y a pesar de que no se genera una ley para ello, tienen que ir muy de la mano con aquellas leyes, aquellos impuestos nacionales y pues toda la reglamentación a nivel tributario que esté vigente en el país.
En este caso los regulan las asambleas municipales, departamentales, y sus principales características es que se encuentran definidos por cada departamento en específico y pueden tener tarifas y bases diversas en cada uno de los departamentos de acuerdo con las necesidades y lo que definan cada una de estas asambleas. Estos en Colombia son el impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto de registro, el impuesto a la gasolina, sobre tasa a la gasolina y el impuesto al degüello del ganado. Ahora bien, también tenemos unos impuestos indirectos de orden municipal. Estos están determinados por el Consejo Nacional o Distrital y son respaldados por acuerdos municipales. Son cobrados por los distintos municipios. Esto no significa que todos los municipios cobren los mismos impuestos, pero es una importante fuente de financiación de los muchos. En muchos casos, la base imponible del impuesto se superpone con la de otros impuestos de mayor jerarquía, como los nacionales o los departamentales. Esto es lo que en algunos casos produce una doble imposición sobre un determinado hecho o bien. En este caso tenemos un impuesto que es el impuesto de alumbrado público. Este se cobra por el disfrute del alumbrado público suministrado por el municipio a los usuarios del servicio de energía pertenecientes a los sectores residenciales, industrial, comercial y a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Entonces vamos a empezar a detallar cada uno de los impuestos. Empezaremos con los de orden nacional. El primero es el gravamen a los movimientos financieros o GMF, que es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produce la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. Pero para efectos de una adecuada y eficiente administración del impuesto, se consagra un periodo semanal para presentar las declaraciones tributarias correspondientes por parte de los responsables del mismo. Entonces, en este caso, evidenciamos que quienes están a cargo de recolectar este impuesto son las entidades financieras y vamos a mirar la causación o el hecho generado. En el caso del GMF, se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos, objeto de la transacción financiera. La realización de las transacciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en Banco de la República y los giros de cheque de gerencia. ¿Cuándo se cobra el gravamen a los movimientos financieros? El retiro por ventanilla, cuando se hacen retiros en cajeros automáticos, cuando se emiten cheques de gerencia y cuando se hacen transferencias bancarias. Hay unas exenciones de este impuesto que son los retiros de las cuentas de ahorro que no exceden los 350 VT, pero se debe tener en cuenta que cada uno de los titulares tiene derecho a una cuenta de ahorros o corriente exenta de este impuesto. Asimismo, las transferencias entre las cuentas del mismo titular están exentas de este cobro. También las cuentas donde se pagan las mensadas de pensiones tienen esta exención y las sociedades comisionistas de bolsa, las fiduciarias o administradoras de inversiones vigiladas por la Superintendencia Financiera. Los cheques de gerencia con cargo a las cuentas corrientes o de ahorros. Hay algunas recomendaciones que nos brinda la DIAN por medio de su página de calendario tributario. La primera es que nos aseguremos que tengamos una de todas nuestras cuentas de ahorros o corrientes exentas del GMF, ya que es un beneficio que tenemos como ciudadanos. Si poseemos más de una cuenta de ahorros, se debe evidenciar que todas las transacciones se hagan desde una única cuenta. Por ejemplo, si tenemos dos cuentas en el mismo banco, no nos van a cobrar, pero tenemos que estar muy pendientes de ellos. También podemos abrir cuentas de trámite simplificado, es decir, aquellas que se pueden gestionar desde el celular. Estas tienen unas
especificaciones que permiten que no se cobre en muchos casos los GMF. Se establecen unos montos específicos, sin embargo, pues son mucho más altos que los que pues manejaríamos en una cuenta de ahorros o corriente tradicional. Estas pueden ser Nequi, DaviPlata, Banca a la Mano, etc. Listo. El segundo impuesto de orden nacional es el impuesto sobre las ventas IVA, que es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios y en Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución. El hecho generador de este impuesto es la venta de bienes corporales, muebles en el territorio nacional que no hayan sido expresamente excluidas. La prestación de servicios salvo los excluidos, la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las loterías, porque esta pues tienen un impuesto diferente. Los responsables del impuesto de IVA son quienes venden bienes grabados, prestan servicios grabados e importan bienes grabados, también los exportadores. Las bases y tarifas. Bueno, frente a la base gravable del IVA, identificamos que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa vigente de este impuesto. Por lo tanto, corresponde al valor que se adiciona al momento de comercializar un producto o servicio por parte de un contribuyente. La tarifa general hoy en día para el IVA es del 19%. Recordemos que esta puede variar en cualquier momento con una reforma tributaria que surja. Tenemos también una tarifa del 5% y del 2% para los bienes y servicios definidos en el artículo 468 del Estatuto Tributario. Y también tenemos una tarifa del 0% que a pesar de que no es exenta, no nos va a generar un cobro monetario para los productos exentos establecidos en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Por otro lado, nuestro tercer impuesto nacional es el impuesto nacional al consumo, que se conoce también como Impoconsumo y es un impuesto nacional creado con la ley 1607 de 2012. Este suele confundirse con el IVA, pero es importante aclarar que son dos impuestos nacionales diferentes. El impoconsumo se grava sobre bienes que no están considerados como indispensables o dentro de la canasta familiar. La base gravable del hipoconsumo son los bienes que no están considerados como indispensables o dentro de la canasta familiar. Y los responsables son quienes venden bienes grabados, prestan servicios grabados o importan bienes grabados y también los exportadores. Su hecho generador son la venta de bienes corporales de muebles en el territorio nacional que no hayan sido expresamente excluidos, prestación de servicios salvo los excluidos, la importación de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. También tenemos para este impuesto que aplica para la prestación de servicios de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal, mueble de productos, de producción doméstica o importado, vehículos, automóviles, barcos, aviones, etcétera. El servicio de expendio de comida y bebidas preparadas. Y para este impuesto tenemos dos regímenes. El régimen común, que aplica para quienes hayan obtenido ingresos grabados con INC en el año anterior, iguales o superiores a 4.000 VT, y pueden ser personas naturales o jurídicas, o el régimen simplificado para quienes hayan obtenido ingresos grabados con INC en el año anterior inferior a 4.000 VT, y pueden ser personas naturales o jurídicas también. Actualmente las tarifas de este impuesto son del 4, del 8 y del 16% de acuerdo con lo reglamentado en la ley y el tipo de bien que se está comercializando. También
tenemos los impuestos indirectos de un orden departamental. Entonces, como primer impuesto tenemos el impuesto a consumo de licores, cervezas y cigarrillos. Este se genera con el fin de disminuir el consumo de cigarrillos y alcohol al considerarse sustancias que afectan la salud pública y se aplican una renta departamental a los productos gravados con el impuesto al consumo, entendiendo por consumo la adquisición o compra del producto independientemente de si se ingiere o no. También tenemos un impuesto de registro, que es una renta departamental y es el cual grava todos los instrumentos públicos, actos, documentos o contratos y derechos notariales que se registren en las oficinas de instrumentos públicos o cámaras de comercio. Constituyen actos sin cuantía para efectos de la liquidación de derechos notariales y registrables. Tenemos también el impuesto a la gasolina o sobretasa a la gasolina, que es un impuesto nacional que grava la compra de gasolina y ACPM. Los obligados a declarar este impuesto son los productores e importadores de este producto y a su vez los compradores de gasolina y ACPM son sujeto pasivo, es decir, se les cobra la tarifa en el momento de hacer la compra, pero al final quien hace la declaración es la empresa productora o importadora. También tenemos un impuesto que pues no es tan común como los otros, que es el impuesto al degüello de ganado. Este impuesto consiste en que se cobra una determinada tarifa por cada res sacrificado destinada al consumo. Esta renta afecta a los empresarios dedicados a la industria del sacrificio de ganado y varía en cada departamento. Esto quiere decir que como tal no afecta a los ganaderos, sino por ejemplo a los mataderos y a estas entidades que se dedican a sacrificar el ganado. Entonces, pues aquí terminamos nuestra contextualización frente a los impuestos indirectos. Espero pues que hayan aprendido y recordemos la importancia de conocer los impuestos. Esto nos ayuda a identificar de qué somos responsables y poder cumplir adecuadamente con esta responsabilidad. Además, tengamos muy en cuenta que los impuestos son esos medios que nos ayudan o que ayudan al Estado a apalancar todos los gastos públicos que se tienen y la inversión, por lo cual es muy importante estar al día en este tema e identificar la importancia que tiene para nuestro desarrollo social y económico y el desarrollo pues de cualquier país. Muchas gracias por su atención. Que tengan una muy buena tarde.